Hoy día, 12 de junio del año 2020, iniciamos la sesión 9 del curso Ensayo Aula Virtual UNPRG, instrumentos de la G Suite for Education, o sea, de la G Suite para la educación, que nos presenta el Gmail o Gmail y introducción al R básico, con la autorización de todos los estudiantes presentes. Scolin, infórmame si ya pudiste subir. A ver, Scolin no tiene micro, profesor, disculpe, hoy no estoy utilizando PC. Porque la van a formatear. Porque sé que para eso estoy desde el celular. Ok. ¿Quién puede subir? A ver, Cristian Jesús, ¿puedes encender tu micro? Cristian Jesús, ¿puedes encender tu micro? Dime, Cristian, buenos días. ¿Puedes encender tu micro o no tienes micro? Buen día, Gianmarco. Cristian Jesús, ¿tienes micro? Enciende tu micro. Ya, ok, no tienes micro. Miguel Sánchez, enciende tu micro. No me parece. Profesor, buenas. No, sí, porque Buen día. quise hablar y vos si querés que para la mañana lo dije. Están conversando ahí en tu casa. Sube, por favor, baja los archivos del aula virtual. Hay un archivo llamada Capacidad Emprendedora, que es una data, y lo subes a la carpeta Ensayo Aula Virtual, que yo he compartido. Y luego hay otro archivo sobre códigos R alfa de Cronbach y alfa ordinal, que están en el aula virtual, y lo subes a la carpeta Ensayo Aula Virtual que yo he compartido. Pero ahí la he estructurado esa carpeta donde dice códigos. El archivo de códigos lo subes a la subcarpeta códigos. Y el archivo de la data Capacidad Emprendedora que está en el SPSS, está en formato SPSS, lo subes al archivo de data. A ver qué me dice. Ok. ¿Lo estás haciendo, Miguel Sánchez? Sí, profesor D. Sí. Bien. Voy a presentarles una pestaña de Chrome porque les voy a mostrar el aula virtual de la Universidad Nacional Pedro Rigallo, que la deben estar viendo en estos momentos. ¿La están viendo? ¿Alguien me puede confirmar si están visualizando el aula virtual, el curso? Sí, profesor. Ok. Aquí está la data Capacidad Emprendedora. Y acá está códigos alfa Cronbach. Está configurado, lo he configurado de tal manera que haciendo un clic nada más, está baja. Pueden ver acá, la parte inferior izquierda. Haciendo un clic acá, está baja. Lo que pasa es que le pedí a Miguel Sánchez para que la suba al Drive, que he configurado de tal manera que la puedan ustedes tener también en su Drive. Como que voy a dejar de presentar para mostrarles el Drive. Como que ensayan sobre aspectos que vamos a hacer en el curso. Por ejemplo, esta es mi unidad, mi Drive, ¿no? Acá está la carpeta Ensayo Aula Virtual que creé al inicio del curso. Estoy entrando ahí y la he estructurado en diapositivas, data, códigos, y que todos ustedes la pueden visualizar. Mi carpeta, porque también yo les recomendé que creen
en su Drive una carpeta también ensayo aula virtual para que vayan subiendo alguna información. Pero alguien me puede decir, profesor, si está toda la información en esa carpeta suya. No, pues es que conforme ustedes vayan generando nueva información, van subiendo a su carpeta. Por ejemplo, los que van a llevar conmigo multivariado, yo voy a tener en el Drive 3 carpetas de mis 3 cursos. Estadística aplicada a las ciencias sociales, multivariado y bioestadística. Ustedes también van a tener sus propias carpetas. Por ejemplo, si llevas conmigo bioestadística, van a tener su carpeta de bioestadística, donde además del material que sube el profesor, ustedes van a subir su propio material. ¿Ok? Material adicional que el profesor de repente deja como una tarea y ustedes suben su tarea desarrollada, ¿no? Le sube Excel, hace unos procesos y ustedes suben los procesos que quedaron como tarea. Eso no lo va a tener el profesor, eso lo va a tener usted, entonces lo suben ahí. Aún a pesar cuando en el Drive les voy a dar que compartir a todos estudiantes, solamente aquellos estudiantes que estén matriculados en el curso. Aunque yo pedí que se inscriban en este curso todos los estudiantes que van a llevar cursos conmigo, pero bueno, yo he dejado la libertad ya después de eso y solamente después de eso que escojan, ¿no? Inclusive me han consultado qué cursos pueden llevar, yo les he recomendado diferentes cursos, ¿no? A ver, estamos, Miguel, ya lo subiste. Ya subiste, Miguel, para que todos los que puedan verlo en su carpeta, en la carpeta que yo he compartido. Solo un ratito, internet está lento. No te escuché, hubo mucho ruido. No diría que un ratito, sino que mi internet estaba lento. Ahí, ok, no hay problema. No se me estresen por eso, ¿ah? Yo no tengo ningún problema al respecto. Puedo esperarlos. Mientras tanto, vamos a ver algo, ¿no? Vamos a hacer algo muy práctico, ¿ya? Porque quiero que vean la utilidad de esto.
No me han estado escuchando, ¿eh? Tengo el micro apagado, tenía el micro apagado. No me han estado escuchando. Estoy con el micro apagado. Ok. Suelen presentarse este tipo de inconvenientes. Les decía que ayer hemos iniciado el curso de validez y confiabilidad de instrumentos. Y les decía que no todo instrumento es susceptible de encontrarle su validez o su confiabilidad o ambos. O sea, puede ser que hayan instrumentos de recolección de datos que no sea posible estadísticamente ni lógica estadísticamente encontrarle su validez ni su confiabilidad. Por ejemplo, un instrumento de recolección de datos que tenga una oficina de recursos humanos que recoja la edad del trabajador, el género, el sexo del trabajador, los años de experiencia del trabajador, en cuántas empresas ha trabajado, la relación de empresas en las que ha laborado anteriormente, el grado académico que tiene, el tamaño de su familia, dónde reside. Entonces, si ese conjunto de datos no ha sido recogido con la finalidad de establecer un perfil del trabajador, entonces no tiene lógica encontrarle la validez de ese instrumento para ver si ese instrumento mide o establece el perfil para el cual fue elaborado. Si en cambio un documento que se encuentra o yace en la oficina de recursos humanos de una empresa ha sido diseñado para recoger datos y establecer el perfil profesional o laboral o científico o cualquier otro tipo de perfil de un trabajador, entonces allí sí se justifica realizar un estudio de validez. La validez de contenido, me estoy refiriendo, porque hay otros tipos de validez de la que vamos a hablar. Entonces, si este instrumento al pasar por los expertos revisan las dimensiones que tiene este instrumento y los ítems que tiene cada dimensión, y ellos dan su valoración. Y hay diferentes formatos para recoger la valoración de los expertos. Y dependiendo del formato, se aplica una técnica estadística de validación. Y los expertos inclusive pueden recomendar añadir otros ítems o suprimir algunos ítems, o simplemente decir los que están ahí están bien, pero modifica la redacción. Y le da una valoración a los ítems, que puede ser valoración dicotómica, que puede ser valoración ordinal, y dependiendo también de ello, vamos a ver si el instrumento es válido, desde el punto de vista de los expertos. Les decía que el juicio de expertos es una técnica. Es una técnica para establecer un tipo de validez que se llama validez de contenido. Sin embargo, no es la única técnica. No es la única técnica. Hay técnicas que se utilizan para estudiar la validez de instrumentos más complejos, como por ejemplo en los estudios cognitivos grupales
que son técnicas que estudian más rigurosamente la validez de contenido del instrumento. Y eso es lo que, a ver, eso es lo que se utiliza para establecer la validez de instrumentos que son muy complejos, como por ejemplo, quiero establecer la validez de contenido de un instrumento que trate de recoger la cultura de reciclaje, de reutilización de los residuos sólidos de una comunidad. Entonces, ya ahí estamos hablando de un instrumento un poco más complejo, ¿no es así? A ver, Miguel, ¿ya subiste los instrumentos? Todavía no, bueno. Entonces, existen varias formas de medir la validez de contenido de un instrumento. El juicio de expertos y las entrevistas cognitivas, que también tienen ese nombre, ¿no? Este último, vuelvo a reiterar, se utiliza para evaluar la validez de contenido de instrumentos más complejos. Ya que estoy ahí, mientras Miguel me confirma, voy a presentarles a Mesías. Mesías está solicitando unirse. Voy a dejar de presentar esto para terminar de hablarles sobre validez. Por ejemplo, este es un resumen de una diapositiva que preparé para dictar un curso de 30 horas a docentes de la Escuela Profesional de Computación e Informática de la FACFIN. Pueden ver aquí, tiene 87 diapositivas. Este es el resumen de la validez de contenido solamente. Y solamente puse juicio de expertos porque era la técnica que iba a utilizar en ese curso. Pero vuelvo a decirles que para evaluar la validez de contenido de un instrumento, el juicio de expertos no es la única técnica. Existen otras técnicas para valorar el contenido de un instrumento que ya les he mencionado. Pero también existe una validez de criterio del instrumento. Por lo general, sus futuros clientes les van a decir, mi asesor me ha pedido la validez de contenido y me ha dicho que utilice el criterio de juicio de expertos. Bueno, porque es lo que más universalmente se conoce. Pero aún así, hay que ver el formato que utiliza la universidad. Si los expertos responden a la opinión, a la pregunta que se le hace el test, ítem por ítem y dimensión por dimensión, con una escala dicotómica sí o no, entonces hay fórmulas estadísticas para validar el contenido de un test con respuesta dicotómica, sí o no, 0 o 1. Si el formato de validez de expertos incluye una escala ordinal o de Likert, hay otra fórmula estadística para calcular la validez de contenido de ese instrumento donde la respuesta del experto ha estado en escala de Likert. Eso es lo que vamos a ver en este curso introductorio de R básico. Ahora, un estadístico que quiera realizar un estudio de validez y confiabilidad de un instrumento como tesis, como tema de tesis, yo ya he tenido 2 casos, pues puede ampliarlo
puede ampliar la validez de contenido a validez de criterio del instrumento. ¿Y qué es la validez de criterio? La validez de criterio del instrumento. La validez de criterio, como podrán ver ahí, tiene una validez concurrente y una validez predictiva. La validez pertinente, voy a hacer un resumen de todo esto porque, vuelvo a decirles, este es un material muy amplio como para ser tratado en corto tiempo. Les estoy resumiendo con la explicación que les estoy haciendo. Esto es el material que preparé para un curso de 30 horas. Pero bueno, ahí está lo que les decía. Entonces, estamos en la validez concurrente. La validez concurrente, la validez de criterio concurrente, tiene que ver con la calidad del instrumento para identificar lo que está ocurriendo en este momento. Y la validez de criterio predictiva de un instrumento, de criterio predictivo del instrumento, es para establecer si el instrumento puede hacer pronósticos sobre, posibles hallazgos de salud, sociales, económicos, que tenga una persona. De acá, ¿no? La validez de constructo, yo he puesto acá análisis factorial porque esa fue la técnica que utilicé para desarrollar el curso, pero la validez de constructo de un instrumento se refiere a determinar si el instrumento tiene las dimensiones, tiene los ítems que describan un constructo y que si pueden ser explicados a través de un número de factores menor al número de variables que tenga el instrumento. Por ejemplo, el instrumento puede tener 50 variables y yo puedo identificar que esas 50 variables pueden ser explicadas en 3 factores. Y la tarea del investigador es explicar justamente esos 3 factores que se están presentando ahí. Y eso se hace con diferentes técnicas. La técnica del análisis factorial es la más usualmente utilizada, pero también está el análisis discriminante. La validez es un criterio de evaluación utilizado para determinar cuán importante es la evidencia empírica, ¿no? Y los fundamentos teóricos que respaldan un instrumento, examen o acción realizada. Esto está debidamente fundamentado. En el pie de página podrán ver a Urrutia, Barrios, Gutiérrez y Mayorga en un estudio, ¿no? La validez es entendida también como el grado en que un instrumento mide lo que pretende medir. Si ha sido el instrumento construido para identificar neurosis compulsiva, entonces la validez del instrumento va a consistir en determinar si en realidad mide la neurosis compulsiva. Y es por eso la presencia de expertos, porque deben ser expertos en el tema. A mí varias veces me han pedido, profesor, quiero que valide mi test sobre capacidad emprendedora. Discúlpame, pero yo no soy experto en capacidad emprendedora. Profesor, quiero que me valide un instrumento referido a la cultura alimentaria de pacientes obesos. Discúlpame, pero yo no soy especialista en nutrición. Los expertos deben ser expertos en la materia del test. Por eso que
si ha sido medido, si ha sido construido el test con la finalidad de medir la neurosis compulsiva, los expertos aquí deben ser psicólogos, pero no cualquier psicólogo también. Deben ser psicólogos expertos en neurosis compulsiva para estudiar ese test que has construido y que tiene como propósito medir la neurosis compulsiva y pronunciarse ítem por ítem y dimensión por dimensión si es que tienes el test estructurado en dimensiones. Por eso son considerados expertos. Los expertos generalmente tienen preparación, deben demostrar a la academia, me refiero a la universidad, exige que los expertos, miren, voy a poner el techo, voy a poner el techo, generalmente tengan doctorado en la especialidad, en neurosis compulsiva. Tengan artículos científicos en la especialidad, o sea, sobre neurosis compulsiva. Hayan tenido experiencia en test sobre neurosis compulsiva. Hayan tenido experiencia profesional, científica. ¿Te das cuenta? No cualquiera puede ser experto. Pero ese es el techo. Inclusive en esta diapositiva presento a varios autores citando características que deben tener los expertos. Yo estoy resumiendo. No puedo presentarles las 87 diapositivas, como pueden ver acá, porque necesito, si este curso lo edité en 30 horas, imagínense, está planificado para terminar la próxima semana. Pero este es el resumen, o sea, no se preocupen por eso. A mis estudiantes que van a llevar, bueno, ya habrán matriculado en estadística aplicada a las ciencias sociales, voy a ser más exquisito en esto. Entonces, la confiabilidad, sin embargo, es otro asunto. Mientras la validez tiene que ver con exactitud, es decir, si un instrumento ha sido aplicado para medir la neurosis compulsiva, cada vez que diagnostique neurosis compulsiva a un paciente que realmente tiene neurosis compulsiva, entonces será un acierto para mi test. Tiene que ver con la exactitud, les estaba diciendo. En cambio, la confiabilidad tiene que ver con la precisión. ¿Cuál es la diferencia entre exactitud y precisión? La precisión significa que si un test da un resultado, al volverse a aplicar a un paciente con las mismas características o a un cliente o a un usuario, dependiendo de la naturaleza del test, con las mismas características debe dar el mismo resultado. Eso es precisión. Dar el mismo resultado cada vez que aplique el test en el mismo sujeto. No me refiero a dar el mismo resultado en un sujeto versus otro. No, puede ser que sí, pero puede ser que no. Yo me refiero que dé el mismo resultado si aplico el test al mismo sujeto 2, 3, 10, 50 veces. Tiene que darme el mismo resultado. Eso es precisión. Sin embargo, la precisión puede ser alta de un instrumento. Y puede estar diagnosticando a un paciente que tiene neurosis compulsiva como que no tiene. Y vuelvo a aplicarle 10 veces el test a ese paciente y digo, no tiene neurosis compulsiva. Pero si realmente la tiene, el test es altamente preciso, pero no es válido. No es válido, porque está diciéndole a un paciente que se sabe que es neurótico compulsivo, el test le está diciendo, no tiene. 10 veces le aplicaba el test y las 10 veces dice, no tiene neurosis compulsiva. Esa es precisión. Bueno, tiene alta precisión, porque da el mismo resultado en el mismo paciente. Pero no tiene validez, porque la validez es exactitud.
Y la exactitud tiene que ver con que a un paciente con neurosis compulsiva, el test justamente detecte que tiene neurosis compulsiva. Y viene otro paciente que tiene neurosis compulsiva y detecta que tiene neurosis compulsiva, tu test. Y viene un paciente que no tiene neurosis compulsiva y el test lo identifica como que no tiene neurosis compulsiva. Eso es exactitud, eso es validez. La confiabilidad es precisión. Entonces, grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. En castellano es lo que les acabo de decir. Por eso que cuando hablamos de los diferentes tipos de consistencia y que les he presentado las diapos por varios minutos, y ahorita pasamos a eso, hablamos de confiabilidad de consistencia interna, pero es un tipo de confiabilidad. Entonces, vamos a pasar aquí a algunas preguntitas. Así van a ser las clases, ¿ah? El profesor no solamente va a estar hable y hable, sino también ustedes van a tener que participar, interactuar entre ustedes. A mí me parece que la opinión de mi compañero es correcta, pero le faltó decir lo siguiente. Y también interactúen conmigo. Analicen eso que estoy viendo ahí, presentando ahí, respecto a la validez, que tiene que ver con la exactitud y la confiabilidad con la precisión. Esto es lo que realmente las columnas, estoy aquí en la primera tabla. Qué bueno, ¿qué están viendo ahorita? ¿Alguien me puede decir qué están viendo ahorita? Tipos de confiabilidad, profesor. Bien, bien, bien. Bien, porque les voy a presentar la misma diapositiva que estaba presentando de validez, pero en PowerPoint, por un asunto, es de que como estaba en el PDF, ya estaban las respuestas ahí señaladas. Pero como ustedes son honestos, bueno, ok. Voy a dejar de presentar para presentarles la diapo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Mientras cambio de presentación, ¿alguna pregunta? Vamos. Yo soy bien preguntón, ¿ah? Yo cuando soy estudiante, ayer estuve en un curso de capacitación de la universidad y he sido el más preguntón. Porque el que pregunta aprende, despeja la duda, pues. Vamos, ¿alguna pregunta? Ninguna pregunta. Voy a presentarles la diapo. ¿Pueden decirme qué están viendo ahí? ¿Nadie me puede decir qué están viendo ahorita ahí? La validez que tiene que ver con la exactitud y la confiabilidad con la Ya, pero precisión. no están las tablas, ¿sí? No, no está. Fátima, No, soy Angie, profesor. ¿quién eres, perdón? No, no, profesor. Ay, Angie, ya, no están las tablas, ¿no es así? No, no están las tablas. Ya, a ver, esa tabla. ¿Qué te indica esa tabla? Mira, te explico la primera tabla para que ustedes puedan analizar. A ver, es que se aprende razonando, utilizando el pensamiento estadístico, el razonamiento estadístico y la cultura estadística. Son tres términos que yo vengo postulando deben tomarse en los exámenes de admisión para ingresar a la escuela de estadística. El estudiante debe tener cultura estadística, pensamiento estadístico y razonamiento estadístico. En este caso, aquí debe haber pensamiento y razonamiento estadístico, que implica saber identificar
la cifra estadística en un contexto. Por ejemplo, significa saber que cuando digo realidad y digo positivo, significa, por ejemplo, de que esta es la columna de los que tienen la enfermedad. Si estamos hablando de salud, porque positivo en salud significa la enfermedad. Y negativo en salud significa ausencia de la enfermedad. Voy a hacerme la prueba del coronavirus. Salió positivo, fíjate, papi, mira, salió positivo, qué alegría. No, la palabra positivo no siempre es buena. En medicina, positivo significa que tienes la enfermedad, que tienes el coronavirus. Si nos trasladamos al mundo de la empresa, positivo significan por ejemplo, los morosos. O sea, positivo es el daño. Y negativo significa ausencia del daño. Por ejemplo, los no morosos. Si nos vamos al mundo de las ciencias sociales, positivo significa reincidentes en el delito. Y negativo significa los que no reinciden en el delito. Entonces, las columnas indican realmente hay 217 positivos. Y esta columna de acá indica que hay 596 negativos. Vamos a orientarlo por el lado salud porque ya hemos hablado algo sobre empresa y ahorita vamos a seguir hablando sobre empresa. Vamos a suponer que se trata de 217 pacientes con coronavirus. O sea, realmente tienen coronavirus. Y 596, 590 más 6 no tienen coronavirus. Entonces voy a aplicarle un test. O sea, un test que por ahí alguien inventó, creó y quiere establecer su validez. Cuidado, que pueden ser muy parecidas a otras tablas que tienen que ver con factores de riesgo. No, aquí es validez de un test. Entiéndase como test a un cuestionario, a una prueba reactiva, a una prueba molecular o prueba serológica, como en el caso de del diagnóstico coronavirus, a una tomografía, a los resultados de una ecografía, a los resultados de un test de capacidad emprendedora, a los resultados de un test de neurosis compulsiva. Ese es un test. Puede ser físico, como un cuestionario tipo test, puede ser mecánico, como un velocímetro que quiero establecer si realmente es válido ese velocímetro, puede ser electrónico como una ecografía. Ese es un test. No limitemos test a solamente el papel de un cuestionario. No, test es todo eso. Una ecografía, un tomógrafo, un medidor de ruido, un alcoholímetro que utilizan los policías para medir el alcohol. Y estos son los resultados de positivos que dio el test. Toda la fila. Y estos son los resultados negativos que dio el test. Es decir, para el test hubieron 592 positivos, cuando realmente vemos que existen solo 217. Esta es la realidad. Para el test hubieron 221 negativos, pero realmente hubieron 596 negativos. Desde ahí están ya teniendo una idea sobre la validez, acá arriba validez, de este test. Y a la vez vamos a ver la precisión. A ver, ¿qué me pueden decir? Mírenme.
De los 217 pacientes que realmente tienen COVID-19, el test solo captó dos. ¡Dos! ¿Qué puedes decirme de eso? Ahí cuando digo solamente captó dos, de 217, ¿es validez o confiabilidad? ¿Alguien que me pueda decir? Profesor, buenos días. Es validez, pero Muy en bien. este caso es muy baja. Muy bien, ¿quién habló? Miguel Sensi. Miguel Cienci, muy bien, es validez. Exactamente, muy bien, es validez. Es decir, el test que se elaboró con la finalidad de detectar a los pacientes que tienen COVID-19 solamente ha captado a 2 de 17. Entonces, este test tiene poca validez o casi nula validez. De los 596 que no tienen COVID-19, el test solamente captó 6. Es decir, también su validez es nula o escasa para detectar a los negativos, a los que no tienen coronavirus. Cuando les hablo de validez que tiene que ver con la exactitud, les estoy hablando de validez de contenido, de validez concurrente, de criterio concurrente, ¿te acuerdas? La validez de criterio concurrente se mide con la sensibilidad y especificidad del test. Que justamente este cuadro está diseñado para también determinar la validez de criterio concurrente. Es decir, a través de la sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad de un test? La capacidad que tiene el test para detectar a los verdaderos enfermos. ¿Y cuál es la especificidad del test? La capacidad que tiene el test para detectar a los verdaderos sanos, en términos médicos. En términos sociales, la sensibilidad, la capacidad que tiene el test para identificar a los que tienen un problema social. Y la especificidad, la capacidad que tiene el test para identificar a los que tienen, a los que no tienen el problema social. Ahora veamos respecto a la confiabilidad. De los 217 que tienen coronavirus, el test, mira, ¿qué dijo el test? Negativo, 215. O sea, 215 veces no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué estoy midiendo ahí? ¿Qué estoy midiendo ahí? ¿Alguien que me pueda decir? La confiabilidad, profesor. Muy bien, la precisión, la confiabilidad. Entonces, este test tiene nula, casi nula exactitud, pero alta precisión. Y los teóricos sostienen que un test, aquellos tests en que se les puede medir su validez y confiabilidad, dicen, todo test debe ser válido y confiable. Todo test debe ser válido y confiable. Ojo, para aquellos instrumentos físicos, mecánicos o electrónicos que sean susceptibles de validez y de confiabilidad. ¿Qué sucede con esta experiencia de acá? A ver. Miguel, ¿llegaste a subir los archivos a la carpeta ensayo aula virtual que compartí? Profesor. ¿Llegaste a subir los archivos, Miguel Sánchez? Sí, llegué a subir uno nomás porque el otro ya lo habían subido ya. Ah, En la ya. carpeta códigos. Ese seguramente es el bandido de Marcelo, que para inquieto. Dice Ok. Gamboa, es Colin Gamboa. Scolin lo subió. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí se ve la manipulación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Apaguen sus micros, ¿ah?
Vayan a estar, bueno, en otros asuntos. A ver, Miguel, contigo. Sí, profesor, dígame. Analiza la validez y confiabilidad. Así como aquí dice casi nula exactitud y alta precisión, ¿qué le pondrías ahí arribita? Arriba, alta, exactitud en la validez. Así, alta, muy bien. Y confiabilidad, bueno, no, muy bien que digas algo. Después te digo si está bien o no. Y respecto a la precisión, También. otra participación. Profe, escúchame, soy Steve. ¿Quién? Steve. Steve González, dime. Profesor, yo sí le entiendo eso del primer cuadro, casi nula exactitud, pero no le entiendo con alta presión. ¿A qué se refiere? Se supone que están... A ver, no te escucho bien, ¿no? La pronunciación, Steve. A ver, otra vez. ¿Qué es la parte que no entendiste? Escúchame, del primer cuadro Ya, de 217 es casi nula, ¿no? De exactitud, eso sí le entiendo claro. bacán. Pero eso de alta precisión no le entiendo. Ya, ok. Mira, ¿qué dijo el test? Dijo 215 negativos sacando. ¿Ves acá estos 215? Steve, estos 215 el test dice negativo, 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 negativo. O sea, si fuera 215 de 1000, no pondría acá alta precisión. Pero son 215 de 217. Está diciendo el test negativo, 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 215 veces. Entonces, el test es preciso. ¿Ok? El test es preciso. Por eso tiene alta precisión. Y aquí, está diciendo 590 veces positivo, 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 positivo. 590 veces. Aquí. Olvídate de esto de acá de arriba, negativo. Positivo, 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 porque los resultados del test son filas y la realidad son las columnas. Pero lo dijo 590 veces, si hubiera dicho 590 veces positivo, positivo de 3000, no hubiera puesto alta precisión, porque 590 no es la mayoría de 3000. Pero dijo 590 veces positivo, positivo, positivo de 596. Tiene alta precisión. Es decir, tiene alta confiabilidad, pero tiene casi nula exactitud. Toda la bibliografía que he revisado tiene el famoso ejemplo de las flechas, ¿no? Cuando un arquero dispara una flecha y le da el punto al punto, ¿no? Y casi todas caen en el punto, entonces tiene alta validez, alta confiabilidad, y muestra otro gráfico donde las flechas están alrededor del punto, poca validez, poca confiabilidad. Yo quise hacer algo nuevo, porque esto de aquí es mío, por si acaso, si quieran citarlo, esto es de mi creación, o sea, no he encontrado bibliografía alguna que presente el análisis de la validez y confiabilidad de la forma como lo estoy haciendo. Ya lo estrené en docentes de la UTP y en docentes, acá arribita dice, de la Escuela Profesional de Informática y Computación, Escuela Profesional, ¿cómo se llama la Escuela Profesional? Ingeniería de Computación, Informática, me olvidé, pero tiene que ver con nuestra escuela, EPISI, de la FACFIN, que también dicté el curso ahí. Ya lo he presentado 2 veces. Ahora volvamos. Steve, un poco más claro. Steve.
Sí, profesor, sí. Bacán. Entonces, a ver, dime, Sí, Steve, profe. vamos a ver, dijo un ciego. ¿Qué le pondrías tú acá? Ya Miguel Sánchez dio su diagnóstico. Poca, bastante, exactitud, nula, A mediana, ver, exactitud. ¿Perdón? Steve, ya, en esos 400, pero suman ya, 427, a Steve. ver, en esos, Verdaderos positivos. ya, esa es la Este cuadro, esa es la validez, ¿no? ¿qué es la validez? A ver, ¿a qué te refieres? O ya olvídate de esta primera tabla que no tiene nada que ver con la ¿Me segunda. escucha? Sí te escucho. Lo- ya, ya. Arribita dice la realidad, ¿no? Esta O sea, columna, son 215 no, positivos 427 y, positivos y se 200. suman y realmente existen 477 negativos. 427 positivos que En cambio, el test, ¿qué dijo? El test sí, dijo, ya entonces en el resultado es que hay 215 positivos, de un total de 417, de 427, ¿no 215 es así? positivos y 212 negativos. Sí, pero el test captó a 215 de 427. Y en cambio acá, el test captó a Ya, 258 que tiene sin coronavirus del total de 477 sin coronavirus. de 427. Esto tiene que ver con la validez, estos dos, con la validez. ¿Qué puedes decir? La validez es poca, mediana, alta. Cuando hablo de validez hablo de exactitud. Ok. ¿Tienes problemas con el micro? A ver, si el test dijo 215 veces positivo, positivo, Sí, es mediano. mediana, muy bien, mediana, exactitud, bueno, en fin. Y respecto a la precisión, respecto a la validez, es que ha detectado 215 positivos de un total de 427. Y ha detectado 258 negativos de un total de 477. Ah, una exactitud ahí. También es mediano la En precisión. precisión ha dicho 215 veces positivo, 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 pero también ha dicho 212 veces negativo, negativo, negativo. Es decir, no muestra un patrón dando el mismo resultado, ¿no es así? Igual manera que en los negativos. Por eso hablamos de poca, de mediana un poquito para abajo, exactitud y poca o mediana precisión. A ver, vamos terminando ya. ¿Por qué hago esto? Porque el estadístico no puede ser una máquina de aplicar fórmulas, ya, pues no, eso lo vamos a hacer en 2 minutos. Pero la interpretación es lo importante, ¿no? Estadísticos que saben manejar bien las fórmulas, el R, el Python, el SPSS, y después cuando se trata de interpretar, he visto interpretaciones e interpretaciones. ¿Ah? Veamos. ¿Quién puede participar acá? Vamos rapidito. ¿Está Lourdes? Profesor, A ver, dime. hay una alta validez y una poca confiabilidad en lo positivo. No, es en general. Dime en general. Ya, entonces existe una alta validez y una alta confiabilidad. ¿Quién habló? José Aricoche. Aricoche, profesor. Maricoche. Aricoche. A ver, vamos viendo. De los 240, esta tabla es independiente de las otras dos, por eso que los totales pueden o no coincidir, ¿ah? O sea, cuidado con eso. De los 240 positivos,
El test captó 236, increíble ese test. Por favor, denme ese test. Ese test identifica para lo que fue diseñado. De 240 captó a 236. Tiene una exactitud increíble, una alta validez. Y de los 548 verdaderos negativos, 548 verdaderos negativos, el test captó 546 como negativos. Esto es lo que se llaman verdaderos positivos, verdaderos negativos. Verdaderos positivos 236, verdaderos negativos 546. Increíble. Por favor, véndanme ese test. Y si tú eres el creador, pues súbelo a Indecopy ya. Porque hay mucho cangrejo por ahí robándose propiedad intelectual. Entonces, a ver, vamos viendo la precisión. Caramba, de 240, dijo insistentemente positivo, 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 positivo. A diferencia de acá que 200, miren acá en el cuadro 2, 215 veces positivo, 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 pero 212 van por ahí. 212 veces negativo, negativo, negativo. Aquí de 236, o sea, dando el mismo resultado respecto a aquel que tiene el positivo. El test solamente dijo 4 negativos cuando en realidad son positivos. Esto es lo que se llama como falso negativo. 4 falsos negativos. Estos dos de acá. El test dijo 546 veces negativo, 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 de 548. Y en realidad 546 veces dijo negativo y en realidad eran negativos. Está dando. En cambio aquí dijo 258 negativos, pero de un total de 477 que tiene que ver con la validez, pero también dijo 219 veces positivo, 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 y 258 veces negativo, negativo, negativo. Entonces tiene una alta validez y una alta confiabilidad, o sea, alta exactitud y alta precisión, en otras palabras, ¿no? Quiero escuchar a una mujer. ¿Está Lee? Lee no entró ayer. Lee no entró hoy tampoco. Ujú. No va para el certificado, Lee. Lourdes. Fátima Mendoza. Profesor, buenos días. Hola, Fátima. Tú siempre presta, Fátima. Muy bien, Fátima. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Qué le pondrías arribita? Que presenta una baja exactitud y baja precisión. Baja exactitud y baja precisión, ¿no? Precisión de repente mediana, está diciendo 52 veces positivo, 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 de un total de 63. Negativo, 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 de un total de 45. Por ahí está en baja mediana, de poca mediana. Y respecto a la validez, ha identificado 52 de 63. Ya ha identificado 28 de 45. Por ahí están en medianas ambos, ¿no? Moderada, mediana, exactitud, moderada, mediana, precisión. Muy bien. Muy bien. Muy bien, joven, me alegra bastante. Ahora, voy a hablarles sobre confiabilidad. Voy a dejar de presentar mi carpeta. ¿Cuántos hay? Hay 22. Briseida, Cristian, Fátima, Freddy, Mercury, John, Maricoche, Curo, Leslie, Ramos, Miguel Ángel, Marifel,
Mesías, Mauricio, Miguel Sánchez, Manuel Paulo, Lucías, Colin, Steve. No hay varios de que usualmente ingresan, no han ingresado. Voy a dejar de presentar para ahora presentarles la diapo que les había presentado anteriormente, ¿no? Para pasar a alguna práctica. Ahora, ya hemos hablado de la validez de contenido, juicio de expertos o taller cognitivo para validar el contenido de un test más complejo, ¿no? Los talleres cognitivos. O de socialización cognitiva también se le suele llamar. Hemos hablado de validez de criterio, y hemos hablado de validez de criterio concurrente, que se miden con la sensibilidad y la especificidad, y validez predictiva, que se mide con los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos que tiene el instrumento. Y hemos dicho que el instrumento no solamente es el papel cuestionario o el cuestionario electrónico tipo test, sino que también puede ser un aparato mecánico como alcoholímetros, velocímetros, para medir la presión arterial. También pueden ser electrónicos como ecografías, tomografías, etc. Y finalmente la validez de constructo, que generalmente se utiliza para establecer si en ese instrumento están todos los indicadores que miden el constructo y están las dimensiones que tiene el constructo. Por ejemplo, cuando hablo de razonamiento matemático, de un test de razonamiento matemático, puedo evaluarlo desde 4 dimensiones. Razonamiento matemático en su dimensión, velocidad mental, velocidad espacial o razonamiento espacial, razonamiento aritmético y razonamiento abstracto. Bueno, ahí están 4 dimensiones como ejemplo de un test llamado razonamiento matemático. Entonces, además, en la validez de constructo, además de establecer si tiene los ítems y las dimensiones de ese constructo, me permite reducir 50 variables o 60 variables que tenga ese instrumento en 2, 3, 4, 5 factores y analizar ese instrumento desde ese número de factores. Ahora hablemos de la confiabilidad. Eso tiene que ver validez, exactitud. Ahora hablemos de la confiabilidad. Bueno, en esta diapo es una diapo que no me pertenece. La anterior sí me pertenece, porque yo soy muy respetuoso de los derechos de autor. Por eso cuando presento una diapo, presento al autor. Y la autora es una colega, amiga, que se llama Vicuña Villacorta. Es egresada de la Escuela de Estadística de la Universidad Nacional de Trujillo, en la que tuve la oportunidad de participar en un congreso internacional donde ella fue ponente. Me gustó bastante sus diapos. La confiabilidad existen, así como existen 3 tipos de validez, existen 4 tipos de confiabilidad. Y puedo hablar de confiabilidad consistencia interna, confiabilidad por estabilidad, por equivalencia o de concordancia. Entonces ya con la base que tienen que confiabilidad es precisión y han tenido esa praxis, entre ustedes también lo han visto, se han intercambiado experiencias, ya podrán entender un poco, más favorablemente esto, ¿no? ¿Qué significa confiabilidad, consistencia interna? ¿Qué es lo que generalmente les decía piden en las universidades? Tú te haces una validez y confiabilidad de un estudiante del 9º ciclo que está haciendo la validez y confiabilidad de su instrumento, y ahora ya en los 3 últimos años están que piden estadístico. Gracias al Colegio de Estadísticos del Perú, que inició una labor en ese sentido, ya se está, porque hizo denuncias, notificó a las universidades, etcétera. Bueno, entre otras cosas, gracias al Colegio de Estadísticos. Y eso es bueno porque, además de que se eleva el nivel de calidad de los instrumentos, es chamba para los estadísticos. Y si tú te haces por ahí un contacto de un aula de 40,
y quedas bien con ese estudiante del 9º ciclo, entonces él te va a recomendar con su grupo de 4 o 5, ya tienes 4 o 5 clientitos. Y no estoy hablando peyorativamente, por si acaso. Tienes 4 o 5. Y si esos de repente le pasan la voz a otro grupo, porque en las aulas hay grupos. Imagínate que en un aula de 40 tengas 25 estudiantes que acudan a ti porque le hiciste muy bien un trabajo a uno de ellos. Tienes una chamba de 25 validez y confiabilidad, porque como son ahora los proyectos independientes, ahora están pidiendo un estudiante un proyecto. A nivel de posgrado, sobre todo, ¿no? A nivel de pregrado todavía están permitiendo 2. Pero bueno, entonces, en medicina y en ciencias de la salud de universidades privadas, en las que soy asesor de manera particular, he visto de 1, les exigen 1. Imagínate, ¿no? No está mal que les hable del aspecto económico, porque ustedes merecen tener un trabajo decente. Multipliquen 25 por, 200 solcitos, y lo hacen en 2, 3 días. Entonces sí se puede vivir decentemente y con ética, haciendo bien el procesamiento estadístico, siendo estadístico. Se puede, pero hay que forjar un prestigio, hay que marketear tu nombre desde el punto de vista académico, científico. Entonces, la consistencia interna de un test tiene que ver con la coherencia que existe entre los ítems del test. Anteayer les decía, ¿no? ¿Qué tiene que ver una pregunta, ¿te gustan las manzanas? En un test que mide depresión. Pues no hay una coherencia interna de ese ítem con el resto de ítems que sí miden la depresión, ¿no? Ítems como, por ejemplo, me cuesta dormir por las noches, he perdido el apetito últimamente, tengo pensamientos suicidas. Esos ítems sí pueden formar parte de un test para medir la depresión. Pero ¿qué tiene que ver el ítem? ¿Te gustan las manzanas? No tiene nada que ver. Entonces, la estadística debe espectorar, o sea, debe darte un resultado de que tú te identifiques. Tan hermosa nuestra profesión. Te va a identificar ese ítem. Oiga, amigo psicólogo o estudiante de psicología, yo le sugiero que elimine el ítem. Ajá, cuidado con eso. El estadístico sugiere. Porque ¿qué tal si se trata, eso de te gustan las manzanas es un ejemplo, bueno, siempre para efectos didácticos, a veces soy un poco exagerado, ¿no? Para que dejarme entender. Pero ¿qué tal si se trata de un ítem para medir depresión que tenga que ver, temo la oscuridad? Ajá, polémico, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. A ver qué dice. Entonces, y la estadística te dice, oye, ¿sabes qué? Estudiante de psicología o magíster en psicología o doctor en psicología, yo le sugiero que elimine ese ítem desde el punto de vista estadístico. Porque si elimina ese ítem, la confiabilidad va a subir de 0,73 a 0,78 o de 0,75 a 0,81. Porque eso también te lo da el análisis estadístico, como vamos a ver. Entonces, el doctor en psicología o el estudiante de psicología va a recoger tu sugerencia y la va a analizar. Le temo a la oscuridad. El estadístico me está sugiriendo que lo elimine para elevar la confiabilidad de mi test. O la reemplace por otra pregunta, o la reformule de otra manera. Cuidado que también esa puede ser la recomendación. Cámbienla por otro ítem, porque usted tiene 30 y quiere tener 30, o modifique el ítem. Por ejemplo, le temo a la oscuridad, si es de que resultó como ítem recomendable, puedo redactarlo de otra manera para medir la depresión. Existen, últimamente le temo a la oscuridad. Otra cosa. Puedo redactarlo de otra manera, de tal manera que describa la depresión. La oscuridad me origina ideas suicidas.
La oscuridad para mí significa soledad. O sea, en fin, eso, pero eso ya no depende de ti, estadístico, eso ya depende del especialista, que en este caso es el estudiante de psicología, el estudiante de psicología que tiene un asesor también, que es el experto, o del doctor de psicología al que estás asesorando. Eso es consistencia interna. Y el especialista decidirá si lo elimina o no. No, ¿sabes qué? Ese test para mí es muy importante. Le temo a la oscuridad, es muy importante para medir la depresión. La teoría lo dice, mi experiencia lo dice. No, déjalo ahí, no importa. Nos quedamos con 0,78 de confiabilidad, o sea, 78%. Ya, tú eres el estadístico, tú eres el que recomienda. Pero el doctor, el cliente, porque es cliente, y decir cliente no es un término inapropiado, es tu cliente. Entonces el cliente te va a decir, mira, este pata, que bueno, lo voy a recomendar con mi círculo de doctores. Y la consistencia interna de un test va a depender de la estructura del test. Si el test está en ceros unos, como vimos anteayer un test de ahí de ceros unos, pues utilizo Curie-Richardson, que es un test, que es una fórmula para medir la confiabilidad o fiabilidad, le llaman otros, de un instrumento que está en escala dicotómica. Generalmente test de respuesta sí o no, verdadero o falso, positivo o negativo, de acuerdo en desacuerdo. Esos son dicotómicos, ceros unos. Pero hay test que están en escala de Likert. Y ahí sí tienen que iniciar una lucha. Porque hasta ahora es bastante frecuente que los test con escala de Likert, el asesor le pida al estudiante, o inclusive el mismo investigador magíster que está estudiando un doctorado, o un doctorado que está estudiando otro doctorado, o un postdoctorado, el alfa de Cronbach, me ha dicho mi asesor, el alfa de Cronbach, a ver, quiero ver su test, escala de Likert. No, pues. El alfa de Cronbach subestima o sobreestima la confiabilidad de un test, porque el alfa de Cronbach está en función, veanlo acá, ven, ayer les decía, ¿no? Está en función a la varianza, esta es la varianza del ítem I. Y la varianza, esa te acuerdas sumatoria de xi menos x raya al cuadrado sobre n menos 1, es xi variable cuantitativa, como por ejemplo la velocidad, el tiempo que estudias, la deuda de la cuota mensual de pago a un banco. Eso es una variable cuantitativa. Pero Likert marca del 1 al 7, desde muy desfavorable hasta muy favorable, o muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Marca del 1 al 5, eso ya va a depender de ti, o sea, o del que construyó el test. Escala de Likert generalmente va de 1 a 5, de 1 a 6, de 1 a 7. Generalmente. Ese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Likert, les decía, no es una silla, 2 computadoras, 3 soles, 4 hermanos, 5 hijos, 6 celulares. No es eso. Es una valoración que refleja una intensidad en la respuesta. Muy en desacuerdo, imparcial, de acuerdo total, totalmente de acuerdo. Muestra una intensidad en la respuesta. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 8. Ese 8 no tiene una escala de tasa o razón. Ese 8 tiene una escala de Likert, o sea, ordinal. Es como el estadio de cáncer, 1, 2, 3, 4. Ese 1, 2, 3, 4 no son realmente números. Reflejan intensidades del avance del cáncer. Estadio de cáncer 1, estadio de cáncer 4. Y estas varianzas han sido destinadas para medir la varianza de variables cuantitativas. Y ese 1, 2, 3, 4 no son variables cuantitativas. Y esta es la fórmula del alfa de Cronbach en función a las varianzas. Existe una fórmula que te da el mismo resultado en función a la correlación de Pearson.
Y la correlación de Pearson ha sido diseñado para establecer la correlación de variables cuantitativas, no de variables en escala de Likert. Por eso es de que, a pesar que les presento esta diapositiva, más o menos desde el año 2008, 2007, que tengo antecedentes, claro que se inventó mucho más antes. En Perú, la Universidad Femenina, que tiene la Escuela de Psicología, está utilizando y está difundiendo con éxito académico el alfa ordinal. El alfa ordinal es una fórmula que te permite calcular la confiabilidad o fiabilidad de un test en escala de Likert, pues. Porque el alfa de Cronbach utiliza correlaciones de Pearson, que son variables cuantitativas, y el alfa ordinal utiliza correlaciones policóricas. Las correlaciones policóricas se dan entre variables ordinales o entre nominales y ordinales. El alfa de Cronbach, cuando se tratan de test con escala nominal, utiliza matrices de correlación tetracóricos. Las correlaciones tetracóricas son entre variables cualitativas nominales y policóricos entre ordinales o entre nominales y ordinales. La prueba de mitades, como la de Spearman-Brown o la de Goodman-Flanagan, está diseñado para test que, de Likert, pero a pesar que utilizan correlación de Pearson, mira acá, escucha bien esto, puedo aplicar las pruebas de mitades a test con escala de Likert, pero ¿qué hace las pruebas de mitades? Tanto Goodman-Flanagan como Spearman-Brown suman los totales Likert y construyen una columna de sumas. Es decir, dividen al test, por ejemplo, de 36 preguntas en dos mitades. 18 ítems, una mitad, 18 ítems, otra mitad. Y suman las filas de los pacientes, de los usuarios o de los clientes de un banco. Suman las respuestas del cliente 1, suman las respuestas del cliente 2, suman las respuestas del cliente 300 y 300 fue tu muestra. Y construyen una primera columna de sumas de la primera mitad. Y hacen lo mismo con la segunda mitad de 18 ítems. Suman suman las filas de los 300 clientes de otros 18 ítems. Porque no te olvides que se trata como ejemplo, de un test de 36 ítems que lo he dividido en dos mitades, 18 ítems para una mitad y los otros diferentes 18 ítems para la otra mitad. Entonces ya tengo dos columnas de sumas de puntajes Likert y la suma de puntajes Likert ya es una variable cuantitativa. Y es por eso que se aplican correlaciones de Pearson a las dos columnas de suma. Suma 1, suma 2. Ahí tengo las dos variables. Y ahí aplico correlaciones de Pearson y la fórmula que vamos a ver. Y se aplica, hasta acá, porque los veo calladitos. A mí me gusta que me interrumpan como Steve. Interrúmpame las veces que deseen. Ya lo he dicho un montón de veces. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hay chat? A ver, veamos, hay chat. Steve saluda a Mori. Fred Mercury, profesor, dice Lee que le dejó un mensaje. Ok. Steve, ok. ¿Alguna pregunta, por favor? O de repente no me estoy dejando entender. Hola. ¿Ninguna pregunta?
A ver. Briseidi, enciende tu micro. Briseidi, te salió Briseidi. Prefirió salirse que interactuar con su profesor. Qué mal, Briseidi. Leslie Barrios, enciende tu micro. No tengo micro, ok. Luis Ramos, enciende tu micro. No hay problema, Leslie Barrios, no hay problema. Enciende tu micro, Luis Ramos. No tiene micro, no hay problema, Luis Ramos, no hay problema. Marifeli Bello, enciende su micro. No me vais a decir que no tienes micro, porque sí te he escuchado. No, le voy a decir al profe que no tengo micro, porque no quiero interactuar con el profe. No importa. Yo hasta ahora tengo errores. Hasta el último día de mi vida tendré errores. Profe, Uno ya se unió aprende. Briseidi, ahí pregúntele. Yo no he hablado por micro. Ajá, ok. Muy bien, No hay problema, Marifeli. ¿Quién tiene micro? Está hoy día. Ya regresó Briseidi, profe, Briseidi. Briseidi, ¿tienes micro? Enciende tu micro. Briseidi. Enciende tu micro. Ok, ya está encendido el micro, Briseidi. Hola, Briseidi, ¿cómo se está? ¿Has estado escuchando la clase, Briseidi? Sé sincera, Briseidi. ¿Ah? ¿Has estado escuchando la exposición? No, has tenido problemas seguramente, ¿no? Sí. Sí, así has tenido inconvenientes ahí en casa, ¿no? Lo que pasa es que mi hermano, sí, tengo mi hermanito que le ayuda con sus clases en la tele y también estaba ahí acá. Ya no hay problema, Briseidi. Yo voy a ser muy comprensible en esos casos, ¿no? Problemas de conexión, problemas de compartir al acto, no hay ningún problema. Ya escucharán los videos. A partir de la siguiente clase, porque acabo de tomar esta decisión porque veo 17 participantes cuando el promedio es 35. Es que se están confiando en que como siempre les envío el video, este es el último video que lo voy a compartir en grupo. Pero a partir de la próxima semana voy a compartir el video solamente a los que están presentes en la sesión y lo voy a configurar para que solamente ellos lo vean y lo escuchen. Es decir, no van a poder bajarlo. Si alguien quiere ver el video, pues tendrá que trasladársela y no le recomiendo eso. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les pedí que se inscriban en el curso todos aquellos que tengan el acto, internet, y sí tenemos, profesor. Bueno, ya. Yo voy a ser comprensible cuando empecemos los cursos oficiales de la universidad. Este curso es un curso peculiar. Les pedí todos aquellos que tengan internet y lacto, ¿no? Entonces, algunos faltaron a la verdad. Pero ya cuando se trate de cursos de la universidad, yo sí voy a ser muy, muy flexible en ese sentido, ¿no? A ver. Fred Mercury, profesor, ¿es necesario verificar la normalidad de los datos cuando se usa una investigación tipo Likert? Mira, hay unos supuestos, la pregunta, hay supuestos estadísticos que se deben cumplir previamente, por ejemplo, para validez de constructo, ¿no? Las variables no deben tener mediana a alta correlación. Los ítems, las variables, ítems o variables, deben tener de mediana a alta correlación. ¿Por qué? Porque eso hace pensar de que existen ítems comunes que pueden agruparse en factores. La finalidad del análisis factorial es formar factores. ¿Qué es un factor? Un grupo de ítems, un grupo de variables de esos 50 ítems, de esos
70 ítems, en el factor 1 hay 18, en el factor 2 hay 23, en el factor 3 está el resto. Otro requisito es el cumplimiento de la distribución normal. Hay diferentes supuestos también para técnicas de análisis discriminante, regresión logística. Para la pregunta concreta, la normalidad en escala de Likert, desde la literatura que he leído, no es necesario. Porque lo que tiene distribución normal es la proporción de la respuesta, cuando hablamos de variable cualitativa, ¿no? Los promedios, es decir, los estadígrafos son los que tienen distribución de probabilidad, no los puntajes. Cuando hablamos de variables, estoy hablando de variables cualitativas. Ahora, cuando hablo de variables cuantitativas, sí, ahí, además de los promedios, la variable en sí es la que tiene un tipo o no, de repente. Bueno, todas tienen distribución de probabilidad, pero algunas tienen distribución de probabilidad teórica. Las otras son distribuciones de probabilidad empírica. ¿Cuál es la diferencia? Las distribuciones de probabilidad teórica son las que la ciencia ha estudiado y ha reportado. Normal, F de Snedeker, T de Student, la función gamma, etc. Y discretas, binomial, Poisson, Pascal, binomial negativa, multinomial. O sea, son distribuciones de probabilidad teóricas. Pero luego, si yo tengo una variable y tengo registros históricos, puedo construir tablas de probabilidad tipo frecuencia relativa. ¿Te acuerdas el HI, que se define como NI entre N, da una frecuencia relativa? Y yo puedo tomar esa frecuencia relativa como probabilidad y construir una tabla de probabilidad, pero esa se le llama distribución de probabilidad empírica. Empírica significa producto de la experiencia de registrar los datos de esa variable en los últimos 30 meses o 48 semanas, en fin. ¿Otra pregunta? Ya. Cuando se trata de escala de Likert, Spearman, Fred Mercury, Spearman. Pearson es para variables cuantitativas, Fred Mercury, y además de ser variables cuantitativas deben tener distribución normal para utilizar Pearson. Spearman es más conveniente para encontrar correlaciones entre puntuaciones Likert. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir presentando. Están viendo ustedes ahorita, ¿no? El tipos de confiabilidad. Fátima Mendoza, ¿estás? Sí, profesor. Muy bien, Fátima. Yo siempre te pregunto a ganador, porque tú siempre estás ahí. Te felicito. ¿Estás viendo tipos de confiabilidad? Sí. Ok. Entonces, les decía, consistencia interna es para ver la coherencia que existe entre los ítems. Y va a depender, la fórmula que debo de utilizar va a depender del formato del test. Curie-Richardson, por si acaso, no es el único para medir confiabilidad 0,1, o sea, inclusive para encontrar validez del instrumento, validez del instrumento de instrumentos que están con formato 0,1, existen diferentes tipos de pruebas, ¿no? Los coeficientes de proporción, la prueba binomial, la B de Aiken. Existen varios criterios estadísticos para evaluar la validez de contenido de un test que está en 0,1, pero aquí estamos hablando de confiabilidad. Y consistencia interna se aplica cuando el test se aplica una vez. Entonces viene un cliente, ¿no? Licenciado, quiero que me aplique la confiabilidad de mi instrumento. Aquí están mis 300. Yo hace tiempo que no
hago vaciado de encuestas a Excel o a SPSS, ¿no? Hace tiempo que no lo hago. Si el tesista quiere que yo lo haga, yo le digo que sí, pero yo tengo ahí 2 tigres que trabajan conmigo, donde parte de mis honorarios se los doy a ellos para que hagan el vaciado, ¿no? Porque en realidad es un trabajo muy arduo. Discúlpenme que les diga eso, pero es mi realidad, ¿no? Pero viene con sus 300 y le dice, que acá están. ¿Cuántas veces los ha aplicado el test? Una vez. O sea, a cada cliente, a cada servidor, a cada paciente, a cada usuario le ha aplicado una vez el test. Ya, lo único que puedes hacer es encontrar consistencia interna. No puedes aplicar la confiabilidad del test por estabilidad. Porque para aplicar el test por estabilidad, tienes que aplicarlo 2 veces al mismo usuario, paciente, cliente, etcétera. Servidor, trabajador, estudiante, ama de casa. 2 veces. Entonces, cuando lo aplicas una vez, tienes una columna, y cuando lo aplicas por segunda vez, tienes otra columna de datos, que es la suma total de los puntajes Likert, por ejemplo. Y a esas 2 columnas le aplicas la correlación, porque las pruebas por estabilidad están en función a la correlación de Pearson. Pero yo no le he aplicado 2 veces. Vaya a aplicarlo por segunda vez si es que usted quiere encontrar la confiabilidad por estabilidad de su instrumento. No, que no puedo aplicarlo porque ¿dónde estarán los clientes? ¿Dónde estarán los pacientes? ¿Dónde estarán los padres de familia, los trabajadores a los cuales les he aplicado el test? Si no puedes, es cierto, ¿no? Ahí hay una... Por eso que la confiabilidad y validez se planifican desde el proyecto. Si usted quiere encontrar la confiabilidad por estabilidad, sí, estadístico, yo quiero eso. Ya, hay que planificar que el test se tiene que aplicar 2 veces. Ahora, el tiempo entre una aplicación y la otra aplicación del test al mismo sujeto va a depender de varias cosas. Si tú aplicas un test de razonamiento matemático de 30 preguntas, y como el estadístico me ha pedido que lo aplique 2 veces, ¿ya terminaste? Sí, ya, vuelvo a desarrollarlo. No. Va a depender de la naturaleza del test. Hay test que se pueden aplicar descansando 1 hora, descansando 1 día, descansando 1 semana. ¿Ok? Por ejemplo, hay reactivos químicos en que si quiero aplicarlo 2 veces voy a tener que esperar y que justamente se aplican cuando le viene su periodo menstrual a la mujer. Entonces yo lo aplico 1 vez y voy a tener que esperar el próximo periodo menstrual para aplicarlo por segunda vez a la misma mujer. Porque aplicarlo 2 veces, el test, ese reactivo, para estudiar algún tipo de presencia de algún aspecto químico, 2 veces durante el mismo periodo menstrual, sesga los resultados. Puede. O sea, va a depender del objetivo de la investigación, de su naturaleza. Entonces, te das cuenta del tiempo entre la aplicación de un test y otro test. ¿Cómo le voy a aplicar el test de razonamiento matemático apenas termine de desarrollarlo por primera vez? Ya vas a ver las respuestas, ¿sabes? Entonces lo va a hacer más rápido, ¿no es así? No, pues no. Hazlo descansar. El tiempo en que lo hagas descansar no depende de ti, estadístico. Depende del especialista. Por equivalencia, cuando yo elaboro un test mecánico, o tipo cuestionario o electrónico, y quiero, caramba, validarlo para patentarlo en Indecopy, y que necesito validarlo, ya, ese instrumento mecánico, electrónico o tipo cuestionario que se ha elaborado, coteja sus resultados con los resultados de un test llamado Gold Standard o test de oro. O sea, con ese test, que puede ser cuestionario, que puede ser mecánico o electrónico, que ahorita la ciencia lo considera como el menos infalible
Y como la ciencia lo considera el menos infalible, le llama el test gold standard, el test de oro. Vuelvo a repetir, test es inglés, en castellano significa prueba. Y la prueba puede ser tipo cuestionario, mecánico o electrónico. Ejemplos varios les he dado. Entonces tú cotejas los resultados del test que tú has diseñado, acabas de crear, con los resultados del test gold standard o prueba de oro. Y correlacionas ambos resultados. Si tiene alta correlación, tu test tiene una confiabilidad de equivalencia, vale, increíble. Es altamente confiable por equivalencia con el test gold standard. De concordancia. Generalmente se utiliza en ciencias de la salud, ¿no? Por ejemplo, yo he elaborado un protocolo. ¿Ya? Y ese protocolo, que es único, se lo doy a 5 enfermeras para que lo apliquen a pacientes con estenosis esofágica, que es una laceración desde la cavidad bucal que pasa por la faringe y laringe, que generalmente la tienen los que toman veneno, ¿no? Porque quieren matar, tontamente, dígase de paso. Estenosis esofágica. Y las 5 enfermeras aplican el protocolo y luego de aplicar el protocolo cada una tiene sus propios resultados, ¿no es así? Si estos resultados coinciden, altamente tu test, tu protocolo, tiene una alta confiabilidad de concordancia. Entonces te das cuenta que la confiabilidad o fiabilidad de un test puede ser medida por estos 4 tipos de confiabilidad, o por 1, o por 2, o por 3 de ellos. Todo va a depender de cómo planifiques la confiabilidad desde el proyecto. Generalmente llegan al estadístico cadáveres de test. Hace una semana y media más o menos les contaba la clase pasada, no sé si les contaba a ustedes, he rechazado firmar antes procesar y luego firmar la confiabilidad de un test que era un cadáver. Era un cadáver. No quiso seguir las sugerencias porque no le fue posible volver a tomar el test. Bueno, eso ya no es mi problema. Y vino y dije, haz estos cambios, vuélvelo a aplicar, pero con estos cambios. Y dije, sí, ya no hay problema, profesor. Cuidado con firmar disparates. Discúlpenme que utilice el término, pero quiero que lo entiendan. Construyan su prestigio. Prestigio no solamente es nivel académico en el servicio profesional que dan. Prestigio también es ética. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría resumen de las 87 diapositivas. En este caso tiene 98. Esta es otra diapo de mi amiga Jessica Vicuña Villacorta. Resumida en hora y media, hora 40 minutos que ha durado esto. Vamos a la práctica, pero ya lamentablemente son las 11, van a ser las 11 de la mañana. Se han sumado 2 más, quiero pasar revista. Angie, Briseidi, Cristian, Fátima, Freddy, Gianmarco, Aricoche, José Curo, Leslie Barrios, Levi Ramos, Bello, González, Mauricio Sainz, Sensi, sí. Miguel Mauricio, Sensi es tu apellido. Sí, profesor. Miguel Sensi. Así se pronuncia, ok. Miguel. Sensie, sí. Sentie. Sensie. ¿Cómo está escrito? ¿De dónde es, Ferreñafe. Mira. Sensie. Aprovecha, tu apellido puede ser una marca. Aprovechalo. Sí, ya veo. Aprovecha, tu apellido puede ser una marca. Servicios Sensi. Servicios Estadísticos Sensi. Bueno, Miguel Sánchez, Norby Esteban, Scolling Gamboa,
Skolin es ruso, Steve González Barbosa. Ok, para pasar revista, porque ya la Dirección de Escuela de Estadística me dijo que no puede entregar certificados, pero voy a gestionar con una empresa que hace servicios de encuestas de opinión, con la que ya he trabajado, cursos de capacitación, y ya ha entregado certificados para este curso que estoy desarrollando, ¿no? Pues pasando lista para eso. Entonces, a partir de la próxima clase, jóvenes, este no es un curso formal de la universidad, por lo tanto, me asumo el derecho de decirles que para la próxima clase solamente voy a enviarles la grabación editada, solamente para que la puedas ver desde tu celular o tu laptop. No la vas a poder bajar como lo hice la primera vez, que podías bajar la grabación. Estoy hablando de este curso, porque cuando iniciemos los cursos de la universidad, se los voy a compartir a todos, asistas o no asistas a clases. Ahí sí voy a comprender, voy a ser muy flexible en que a veces salgas, entiendo por falta de conectividad, que no tengas micrófono, lo voy a entender, o sea, eso no se estresen por eso, cuando se traten de cursos oficiales. Eso sí, yo les voy a pedir porque ustedes, los que han sido mis alumnos, yo evalúo bastante la participación en clase, ¿no? Y si bien esto no es físico, es clase virtual. Me fascina que participen con preguntas, con aportes. Eso es bueno, eso es interactuar, eso es formación. Pues lo otro es escuchar a un pata que habla como loro, loro. Eso no es clase. ¿Ok? Bien. A ver, por favor, voy a encender mi cámara, todos los que tengan cámara y quieran tener su certificado. Enciendan su cámara para la fotito. Siempre me acompañaba Lee, Marcelo. Muy bien, Mesías. ¿Cómo estás, Mesías? Voy a dejar de compartir para que se vea más. Hola, profesor. Aquí escuchando su clase, echado. ¿Qué te pareció la clase, Mesías? Muy interesante, o sea, la confiabilidad que puede tener un test y cómo el estadístico influye mucho en esto. Ok. ¿Has escuchado toda la clase? Sí, la mayoría, porque el internet también está un poco bajo por aquí, y como estoy con megas, Ya, claro la que señal sí. es muy inestable. Claro, no hay ningún problema. Marcelo, ¿escuchaste toda la clase? No, profesor, tuve un problema con mi laptop, incluso le había dejado un mensaje al Messenger, pero ya creo que ya se solucionó, ya lo que pasa es que se había malogrado la parte del software, pero creo que ya se arregló ya. Ya. La que estoy segura que he escuchado toda la clase es Fátima Andrea Mendoza. Briseide, escuchó. Sí, Ellos que han estado profesor. participando, profesor. Briseide. Bueno, ¿nadie más tiene cámara? Ok. Va a salir bonita. Yo quiero una, de repente la próxima, van a ver más participantes. Quiero una para colocarlo como foto. Muy bien, se sumó Sainz. Para colocarla como foto de presentación del curso, ¿ya? O sea, estudiantes reales. Muy bien, se sumó Miguel. Briseide, de repente baja la manito, como quien dice que estás interesada. Baja la manito, Briseide, por favor. Briseide, ya. Ok. Muy bien. Voy a tomar la foto. A ver, Marcelo, mira el pajarito. José Curo, muy bien. Ok, está bonita esta foto, está bonita. La voy a subir como foto de presentación en el grupo del Facebook, Ensayo Aula Virtual, mientras hayan más. Se congeló Miguel. Eso es todo, jóvenes. José Curo, ¿qué te pareció la clase? Muy interesante, profesor. ¿La escuchaste toda o 80% o 30%? Toda la clase la escuchó. Muy bien, José. Ok, jóvenes, eso es todo por hoy. Yo me despido.